¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, vamos a hablar precisamente de la situación de lo que está ocurriendo y donde todos los medios de comunicación occidentales se están haciendo eco de lo que está sucediendo con Rusia y uno de sus principales figuras que ha estado construyendo durante bastante tiempo, que era Alexander Navalny, ¿no? Este personaje que le hicieron un sinfín de portadas, un sinfín de cuestiones, donde incluso hasta un documental creo que salió el año antepasado, donde creo que ganó algo así, pero era una cuestión donde vamos a ver ahorita qué tipo de conexiones hay, qué está saliendo incluso aquí en México de parte también de estos llamados assets del mismo aparato, o que son pues activos, ¿no? Importantes de lo mismo, en el sentido de ¿para dónde va? Porque incluso algo muy similar sucedió en el caso de Gonzalo Lira en Ucrania, donde pues también un crítico del régimen de Zelensky fue llevado a la cárcel por sus posiciones en contra del gobierno de Zelensky, lo que representaba situación donde también criticaba a Occidente y sin cesar de querer atizar esta violencia y esta situación. Bueno, fue metido a la cárcel, ustedes ven ahí en el canal también el tema de Gonzalo Lira. Y bueno, ¿qué pasó al final, no? Donde pues ya se fue de este mundo precisamente por el agravamiento de un padecimiento en los pulmones, ¿no? Le dio neumonía, no recibió el tratamiento adecuado y demás. Caso de Navalny, muy similar, ¿no? Pero en este caso, Gonzalo Lira era ciudadano estadounidense, donde para nada dijeron absolutamente nada los medios de comunicación occidentales. Solamente dos de ellos, que vaya, son entre los que caben así como los fake news, por así decirlo, el Daily Wire y el New York Post, fueron los únicos que hicieron eco de la noticia, pero todos los demás, los principales, The New York Times, Washington Post, la CNN, etcétera, pues no tocaron el tema para nada, ¿no? Incluso ahí la administración de Biden se lavaba las manos, incluso en las community notes de X, muchos decían, es que no es un reportero, no es esto, es un propagandista ruso y demás, ¿no? Sin ninguna base real para poder asegurar que era eso. Ustedes cuando ven sus entrevistas, cuando ven lo que él comentaba reflexionando de este tema, pues obviamente lo hacía de una manera objetiva, ustedes véanlo, claro. Es libre que cada quien opine y crea lo que quiera, Yo también no les digo, créanme a mí. Simplemente estamos analizando. Ahora, ¿qué está pasando en este caso? Porque hay que ver el contexto y lo que hay detrás de este personaje. En México vemos cómo se empiezan a activar todas estas cuentas también de estos activos para esta noticia. Todo Occidente despertó. Incluso estamos viendo a la esposa del señor Navalny, ex esposa, porque incluso ya está con ya se le están torciendo ahí, disculpen la palabra, pero es que es increíble el timing en donde pues está ahorita lo más importante en este contexto de Múnich, del Consejo de Seguridad está tomando lugar. Estaba ella pues ahí mismo para dar la cara, para que la reciban como la nueva heroína de la libertad, la abrazada de Nancy Pelosi, de esta Ursula von der Leyen. O sea, es increíble la narrativa que van a empezar a construir, y esto claro que funciona para la narrativa. Claro que van a empezar a construir una nueva figura. Quiero que vayan viendo parte de esto que vamos a estar viendo por acá. Déjenme lo pongo por acá. Es importante para que vayan viendo qué se está cociendo en este lado, ¿no? Es interesantísimo ver estas cosas, amigos, cómo las noticias van girando, cómo va cambiando el mundo, pero es importante. ¿Quién fue Navalny? Y ojo, al final quiero pasarles parte de un fragmento de una entrevista que dio Scott Ritter referente a esto, porque hay algo interesante y el por qué les pongo ahí el caso de lo de México, lo que está pasando, porque mucha de la historia que pasó después de la Guerra Fría, después de que se disuelve la Unión Soviética, gran parte de lo que le sucede a lo que viene siendo Rusia durante los 90 es prácticamente casi lo mismo que nos hicieron a nosotros los mexicanos una vez que llega el neoliberalismo, una vez que Carlos Salinas de Gortari empieza a desbaratar a la nación y donde se firma el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, y con esos oligarcas que hasta el día de hoy tenemos en nuestra nación. Pero ¿qué han hecho, no?
todo el sentido y el contexto de eliminar este amor a nuestra patria, el sentido de pertenencia, la situación de que pues te dé pena tus orígenes, ¿no? Porque aquí los medios de comunicación y demás, ¿qué hacían con nosotros, no? Donde, ay, es que tú, tienes sangre indígena y demás. Oye, pues, a mucha honra, ¿no? Todos en nuestro color, en nuestra morfología y demás, estamos muy orgullosos. Pero nos lo quisieron eliminar. Y ahorita vamos a ver lo que está pasando, porque este personaje es parte de estos que no se sentían realmente rusos, que se querían hacer muy occidentales, así como Dennis Dresser y demás. Pero ahorita lo van a ver, ¿no? ¿Quién fue? Bueno, él fue a Yale, esta universidad, Fellow, ¿no? En 2010, World Fellow, que era ese programa. Participó en el programa Maurice R. Greenberg World Fellows de la Universidad de Yale. Greenberg, que es exdirector ejecutivo y presidente de la AIG, está notoriamente bien conectado con el Departamento de Inteligencia. ¿Cuáles son las posibilidades de que mientras estaba en Yale, este aparato se acercase a Navalny, que ya era bastante ambicioso políticamente, y lo persuadieran sobre cómo pudiesen ayudarlo en su carrera, ¿no? O sea, empiezan a aparecer cosas. Incluso, ¿quién era este personaje? Pues vean acá. Mira, puedo decir que mis apoyadores, mis seguidores, están asombrados de que no hay nada de qué asombrarse. Atendí a la marcha por 4 años. ¿Oh? Sí. ¿Tienen que tener miedo? Sí. El Cáucaso apesta, ¿no? Gloria a Rus, dicen ahí. Moscú y no el Cáucaso. Alá es, ¿saben qué, no? Porque para él, el tema de todos los que no fuesen como ellos, ¿no? Sino si eran de Georgia, si eran de otras partes. Vean, amigos, o sea, es el mismo patrón de lo que estamos viendo con el tema de Azov, ¿no? Una revolución de color en todo el contexto. Miren eso. Vean los simbolitos, ¿no? Vean los símbolos que hacen acá, ¿no? De los apoyadores de Navalny. ¿Quiénes son? Y eso no se hace, amigos. Es por lo que lucharon sus padres, sus abuelos, ¿no? Y ahí lo quieren revivir, ¿no? Normal, no veo nada malo en este evento, ¿no? O sea, este es Navalny. Era Navalny. Lo interesante es, vean a Ursula von der Leyen ahí, abrazando a la que fue, ¿no? La esposa de Navalny, que incluso ya anda con otro tipo ya, ¿no? O sea, ¿se han dado cuenta? Y aquí lo que ponen es: la conferencia de seguridad de Múnich comienza con la eliminación de Navalny. Julia Navalny está allí. Ella da un discurso a pesar de la eliminación que tuvo su esposo, y se sabe que tiene un nuevo novio y visiblemente no está molesta. Ella desfila como una heroína y besa a Nancy Pelosi, ¿no? O sea, Nancy Pelosi, la que incluso estuvo a punto de poner las cosas sumamente candentes para Taiwán, al ir directamente allá saltándose al presidente de los Estados Unidos, porque pues decían, es que nosotros creemos en la política de una sola China, pero y miren, ¿no? Nancy Pelosi llegando, China, pero fúrica, ¿saben por qué? Ya, ¿no? Este es el nuevo novio de esta señora, o sea, para que vean, ¿no? Qué tanto le duele, pues ya, aquí, ¿no? Ya se está torciendo a este tipo. Miren esto. La afligida viuda de Alexei Navalny apenas contuvo las lágrimas mientras hablaba de Múnich el día de la muerte de su amado marido. Una coincidencia interesante en sí misma. Eso no son lágrimas, es una sonrisa. Ella no puede dejar de sonreír. Ser psicópata es un requisito para estar en esta posición, ¿no? Es alguien que padece de no poder tener este sentimiento que los seres humanos tienen, en el sentido de ponerte en los zapatos de los otros, en el que te afecta lo que a los demás les llega a afectar, ¿no? Es esa empatía, no carecen de ella. Vean incluso ahí, vean esto, porque incluso le decía a Joe Biden: oiga, usted dijo que iba a haber repercusiones si es que se torsiona a Navalny. Fue una eliminación. La respuesta es: no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero no tenemos duda de que la muerte de Navalny tendrá consecuencias de que Putin y sus matones han hecho. Usted advirtió a Vladimir Putin en Ginebra de las devastadoras consecuencias que si moría Navalny en custodia. ¿Qué consecuencias debería de él enfrentar? Eso fue hace 3 años.
Entre tiempo ellos ya están enfrentando estas consecuencias, ¿no? Se han lastimado 350,000 soldados rusos. Está sujeto a grandes sanciones al lado de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de... estamos tomando estas acciones, pero mira, todo ha transpirado desde entonces, ¿no? O sea, vayan viendo. Este tema también es importante, ¿no? Que es lo que les pongo acá. Navalny y su conexión con el departamento. Ahí estaba el cable de Wikileaks acerca de quién estaba financiando a su partido, ¿no? La Alternativa Democrática. O sea, se van dando cuenta cómo empiezan a haber un sinfín de conexiones. Incluso acá, si bien, ojo, si bien este video ha estado surgiendo por ahí diciendo que es Navalny, no se puede asegurar, ¿no? Hoy en día ya los videos, los audios, ya no es como antes. Puede haber sido otra persona y como que se ve borroso, no podemos asegurarlo. Pero es interesante escucharlo, ¿no? Donde prácticamente estaba pidiéndoles ya en este servicio secreto del Reino Unido, pues tantos milloncitos al año para poder hacer esta revolución de color, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque, pues bueno, dicen es que eso no existe y demás. Ahora, eso es lo interesante. Vean estos otros activos también de lo mismo. Ese también aparece en los Wikileaks, en los cables. Mira, pobre México, tan lejos de un gobierno digno y tan cerca de la Rusia de Putin. Esa Rusia de Putin que invade Ucrania, lleva a cabo crímenes de intervención democrática y reprime a la disidencia. Eliminó a Navalny, ¿no? ¿Dónde está esta señora cuando se torcieron a un ciudadano estadounidense que se fue, en este caso, contra un crítico de Zelensky? Mira, calladitos. ¿Por qué tanto interés en un ciudadano que es ruso, no es estadounidense, ¿no? En este caso, aquí sí. Y en lugar de denunciar a Putin, condenar las violaciones a los derechos humanos, la invasión injustificable, la eliminación de un crítico del régimen, el presidente López Obrador se acurruca felizmente con sus medios propagandísticos. Y aquí está, ¿no? El presidente que va a tener una entrevista con esta doble agente, yo digo, ¿no? Con esta Ina Afinogenova que también, o sea, se escapó completamente de lo que ella decía proteger, entre comillas, o de lo que decía estar de acuerdo cuando surge el 24 de febrero de 2022 este tema en Ucrania, ¿no? Dice, yo me voy, me despido, y al final, ¿qué terminó haciendo? Incluso, ¿qué terminó diciendo de todos estos gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? Parece interesante, hay que ver, pero vean. Porque es el nado sincronizado. Vean esto. Beata Wojna, creo que ella fue, miren acá, Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, que es precisamente una de las universidades para la gente más rica de este país. Y bueno, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica, senderista y la ruta de la polaca, ¿no? Amigos, ahí está. ¿Qué son los polacos ahora, no? Bueno, dice, entristece la falta de sensibilidad del presidente de México con respecto a qué está sucediendo en Rusia. Ayer nos enteramos de que Alexei Navalny, opositor ruso encarcelado por Putin, está muerto. Y el presidente de México sonríe, informa en su cuenta de X que la próxima semana se publicaría una entrevista que concedió a una propagandista rusa que trabajó en RT. Como los rusos participaron en el desfile militar en México que ocasionó la independencia mexicana, tal vez ya nada debería de sorprenderme, ¿no? O sea, vean este tipo de personajes. Otro, ¿no? También mismo, activo del departamento, ¿no? El mismo día que... es el mismo discurso, ¿no? El mismo discurso, todos ellos están siendo activados. Ahora sí, quiero que vean parte de esto, se los voy a doblar al español, déjenme... Lo pongo acá. Okidoki. Aquí está. Vean esto, ¿no? Miren acá. Mira, primero hay que empezar con la pérdida de una vida siempre es una tragedia sin importar. Y mira, yo lo siento como a Alexei Navalny como una persona y creo que sus actividades son irrelevantes. Él estuvo vivo y bueno, están a sus seres queridos les está doliendo su pena, su muerte, sus hijos.
Así que hay que saber que esto, para mucha gente, pues él fue un ser humano, una tragedia. Pero también hay que reconocer que este no es un hombre, no fue un hombre bueno. Y lo sé. Mi esposa siempre me ha dicho, sabes que nunca hables mal de un muerto. Y así que... Pero si siguiese su consejo no tendríamos mucho por conversar, ¿verdad? Así que... Amor, si lo estás viendo, me disculpo. Y estuve esta conversación con mi esposa en camino a su trabajo, ¿no? Alexei Navalny fue un traidor para Rusia. Así de simple, ¿no? Ojo, amigos, mucho de lo que va a decir Scott Ritter a mí me recuerda muchísimo muchas situaciones de muchos personajes mexicanos que así fueron traidores a nuestra nación. Ojo con esto. ¿Quién estuvo en jail también como presidente mexicano? Cedillo. Ahora, es el subproducto de... deducible en robo de tu auto. Repara en agencia los daños de tu auto. Miren, de una categoría de rusos que... Mira, él tenía 47 años. En los 90s. Esto fue donde él creció. Es de donde vino hacia la adultez. Entonces, Rusia, en ese momento, fundamentalmente estaba quebrada. Era un estado corrupto. Tras el colapso de la Unión Soviética, muchos rusos no se identificaban en el clásico sentido de ser ruso. Estaban confusos, amargados, y muchos veían hacia Occidente para una solución, ¿no? Ojo con esto. ¿Qué pasa después del efecto tequila? Después de que en los 80s empieza la debacle, ¿no? También en América Latina. ¿Qué pasa con esta cuestión del neoliberalismo? Y cuando vienen todas estas nuevas reformas, todas estas políticas, ¿qué hacen los medios de comunicación? Y cómo, pues, todo lo que era mexicano, o sea, ustedes los veían en los medios de comunicación, ¿no? O sea, donde, ¿qué será? Más del 90 y tantos % de nosotros, pues, somos morenitos, compartimos, nos parecemos mucho, pero a diferencia, ¿no? De lo que ponían ahí siempre en la televisión, ¿no? Pues nada que ver. Y siempre era la cuestión de ver completamente hacia Estados Unidos, El Salvador Blanco, y que vinieran acá completamente porque nosotros no podíamos, no sabíamos, y hay que dejárselo a ellos que sí saben, ¿no? Y también muchos rusos cayeron en una cuestión xenofóbica y racista de maneras de pensar. Alexei Navalny es un racista, es un supremacista blanco, así de simple. Mi esposa es georgiana y Navalny llamó a ellos que eran cucarachas, insectos. Él hizo un comercial infame hablando de cómo es que estaban teniendo esta infestación de cucarachas y moscas. Y usaba todos estos y suéteres donde decía, miren los grandes que son, ¿cómo los vamos a arreglar? ¿No? Y donde así es como preferiría, ¿no? Encargarme, y donde le dio a un checheno. Esa era su idea completa, ¿no? Eliminar un musulmán. Así que él hablaba sobre la infestación musulmana en Rusia, donde quería que los rusos se encargaran de eso con instrumentos democráticos. Esto es un hombre que era asqueroso, ¿no? Él fue agarrado por una investigación de corrupción. Y te voy a decir algo. Esto fue... Era un gran negocio en su momento porque Rusia estaba completamente corrompida. No hay que pretender otra situación. En los 90s era una nación completamente corrupta. Bueno, México, ¿no? Se nos acaba el presidente AMLO. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en Rusia también cuando se vaya Vladimir Putin, no? Miren esto, una sociedad muy corrupta, y su gobierno estaba abierto a esta clase de acusaciones, pero él no lo hizo porque quisiese ayudar a Rusia, lo hizo porque odiaba a Rusia y amaba
a esta proclamación de amor hacia Occidente, ¿no? Que básicamente decía, me identifico más con Occidente que con Rusia. Adelante. Así que, para utilizar mi sentido común aquí, él odiaba, a ver, mira, voy a eso. Atrás, cuando él estaba haciendo este trabajo en donde muchos de sus fondos o los que lo estaban financiando vino de estas organizaciones no gubernamentales, NGOs, que son frentes en Rusia, son frentes especiales para sobre la inteligencia y sus actividades que son de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? El caso de México, Article 19, la NER, la USAID y demás, ¿no? Vemos a quienes financian, nada más véanlo, ¿no? O sea, esto de estos supuestamente medios independientes, entre comillas, y que no le deben nada a nadie. ¿Y por qué los financian estos organismos que Estados Unidos está pagando? ¿No? El presidente les dijo, oiga, pues denos los nombres de quienes están pagando, ¿no? O sea, incluso en Georgia el año antepasado ya prácticamente les querían hacer una revolución simplemente porque había una ley que querían hacer de que este tipo de NGOs, si eran financiadas 10% con capital extranjero para arriba, ¿no? Ya tenían que decir, somos financiados por capital extranjero. Bueno, ya casi les querían quebrar completamente el país por eso. ¿Cómo? Y no pudo pasar la ley. Eso, en Estados Unidos tienen que hacerlo. Eso, en varias partes de Europa tienen que hacerlo. Porque no le permiten a los demás. Dense cuenta. Donde viene este dinero, fluye todo este dinero a través de estas organizaciones no gubernamentales. Y este es el mecanismo de lograr el control en Rusia. Ellos empiezan a entrar bajo el disfraz de promoviendo la democracia, ¿no? Acuérdense en México, amigos. Todos esos que supuestamente se dicen democráticos, pero cuando se trata, ay, es que, mira este populacho, mira estos gatos, mira esto, es muy rural, es muy, ¿no? Así vemos a estos, como el caso de Dennis Dresser y todos estos de Xochitl Gálvez y demás, que cuando fueron a Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Y cómo le decían a los paisanos? ¿Cómo se... o sea, es parte de lo mismo, ¿no? Es ese disfraz que se dicen supuestamente democráticos, pero no lo son. La democracia estadounidense, promoverlo, nunca se trata de democracia, sino de control. ¿Cómo controlamos? Y una de las maneras en las que controlan fue, mira, a los medios de comunicación, de cómo hablaban, cómo luchamos contra la desinformación y cómo promovemos esta situación de que no haya inequidad en el periodismo. Pero después, una situación importante que utilizan es el tema de la anticorrupción. No, ojo en México. Claudio X González con este de mexicanos contra la corrupción, pero que solamente van en cuestiones de golpe blando. Y en realidad ustedes ven a María Amparo Cázar, ¿no? Que se torció a su marido ahí de Pemex para cobrar el seguro, para cobrar la enorme pensión y demás. Y hay un sinfín de cuestión, historia negra detrás de todo esto. Y es parte de esos que financian ellos. Porque ahí crean una mentalidad de nosotros contra ellos. Y es donde lo pueden explotar a través de los medios de comunicación para empezar a moldear las mentalidades de los demás, ¿no? Y Navalny era parte de esto. Estaba en sus campañas anticorrupción, donde se publicitaba por estas organizaciones no gubernamentales que estaban pagadas por ¿no? Estos medios de inteligencia estadounidense de Gran Bretaña. Y literalmente las historias que sacaban eran completamente antirrusas, especialmente después de la caída de Boris Yeltsin, ¿no? Y cuando empezaba la subida de Vladimir Putin, el servicio de inteligencia secreto era para tumbarlo y construir una oposición política para hacerlo. Y el tipo que estuvo en su momento en esto era Nemtsov, un
interno de Boris Yeltsin, que se estaba posicionando a sí mismo para ser la oposición liderada para tumbar a Vladimir Putin. Y bueno, se lo torcieron en Moscú por los chechenos, que lo capturaron y le sentenciaron a eliminarlo, ¿no? Pero piensa en Navalny. Pues llevó la atención a Estados Unidos y él básicamente fue seleccionado para ir a la Universidad de Yale en estas Young People of Prominence, de la gente prominente joven, ¿no? Así como ya saben quién, de jóvenes líderes mundiales, ¿no? Y tuvo fue como interno a Yale. Participó en seminarios y después recibió una educación, etcétera, ¿no? Ojo, lo mismo. Como decía en inicios de los 1900, ¿cómo se le dice? Era estadounidense que estaba Lindman, me parece que apellidaba, ¿no? Él decía: México es un país fácil de conquistar, donde solamente tienes que controlar un solo hombre, al presidente. Entonces, eduquemos a sus futuros líderes en nuestra nación. Denles lo que plazca, ¿no? Que amen esto y, bueno, van a estar más inclinados por complacer a Estados Unidos que a su nación. Mismo caso acá. Piensa de esto. Él estuvo, bueno, ya lo estaban queriendo poner por el aparato Michael McFaul, ¿no? La embajada, esto es. Y te voy a decir cómo es que puse muy nervioso a Michael McFaul, ¿no? Porque se lo dije directamente. Le dije: ¿tú sabes lo que hiciste con Navalny? Ustedes lo convencieron, le dieron todo, ¿no? Y le dieron un paquete y le dijeron: oye, toma, te necesitamos, firma en esta aplicación para Yale, para que seas nuestro chico y te vas a recibir un entrenamiento especial. Y McFaul lo hizo. Y cuando le dije este hecho a McFaul, me bloqueó, porque no quiere hablar de eso. Y donde decía: mira, yo no lo conocía a Navalny. Yo le dije: oye, tú lo conociste bastante bien, tú firmaste en su papeleo y lo mandaste a Yale. Bloqueado, ¿no? Más me encanta Discovery porque es bastante bueno. Y cuando fue a Yale, estoy escribiendo un artículo, no quiero decir todo, pero si tomas una vista hacia el sitio web de Yale, vas a notar que hay una coordinación sobre una clase en particular. Y ahí está su biografía. Ahí está en su oficina, ¿no? Elimina el deducible en robo de tu auto. Repara en agencia los daños de tu auto. Es un groomer, es lo que fue. Ese programa para empezar a reclutar a líderes alrededor de todo el mundo y traerlos dentro de Estados Unidos a Yale. Ya sabes, y hacerlos pasar a través del Skull and Bones. ¿Se acuerdan que ahí estaba precisamente los Bush y demás? Toda esta sociedad, pero es un tema que ya saben. Ustedes, quien sepa, ya saben que, ¿no? Pues investiguen si quieren. Las conexiones con Yale, el departamento de inteligencia, es bien sabido, ¿no? Y vieron. Y su trabajo era facilitar la conectividad entre esta gente. No todos pasan el examen, no todos son valiosos para meterse en eso. Y las oficinas domésticas en Ciudad de Nueva York van a Yale, a Boston, a Harvard, les ofrecen estos puestos a la gente y mantienen una larga y robusta presencia doméstica, y su trabajo es para buscar a gente que venga a Estados Unidos y los pueda reclutar, y también empezar a darles estas charlas a los extranjeros
para ver cosas y volver, como programas de voluntarios. Navalny fue traído a Estados Unidos específicamente con un propósito, para ser entrenado por Asia, para regresar a Rusia, donde se convertiría en una figura de la oposición y donde la inteligencia británica y estadounidense pues lo financió para tumbar a Vladimir Putin. Así de simple, eso fue para lo que existió. Y si fueras estadounidense, muchos verían a este tipo como héroe. Oye, estaba trabajando para el equipo, está ahí haciendo las buenas cosas. Pero si eres ruso, entenderías que es un traidor, así de simple. Y yo creo que es por lo que tienes tú, que como estadounidense te pones a pensar, ¿realmente esa es la política que queremos? Porque piensen en esto. ¿Ustedes cómo ven a esta gente que no ve por la situación de que nuestra nación se vaya haciendo cada vez más independiente de lo que quiera otro poder? El tema de la energía, que es tan importante para que una nación pueda despegar de ser un país sometido y dependiente. El tema donde los intereses nacionales están por encima de los intereses de un hegemón, ¿no? Y cuando empezamos a ver a toda esta gente como Tatiana Cloutier, como Dennis Dresser, como un tipo de gente que dices, oye, ¿qué está pasando? Pues a mí me preocupa lo que viene en nuestra nación, porque pues ahí sí están metiendo otra vez a esta gente, ¿no? Me da mucha pena, amigos. Pero ojo con lo que aquí, porque ustedes, para nosotros estos son traidores, los que van en contra del interés nacional, ¿no? Realmente deberíamos de estar persiguiendo esta política de tumbar al gobierno de Rusia y alienarlos a nosotros, porque hay que recordar algo. En el momento que esto estaba sucediendo, Putin, en su momento, él estaba sentado y lo que quería eran tener buenas relaciones con Estados Unidos, y realmente lo quería, pero se lo hicimos bastante difícil, porque no, él no trataba de atacarlos. Y Putin no era estúpido, él lo dijo. Le dijo a Bush, le dijo a Obama, sabemos lo que estás haciendo. Sabemos exactamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Incluso por ahí hay una entrevista, no sé si era del 2010, 2014, no recuerdo bien, donde sale Poroshenko, que le están haciendo una entrevista y que le dice, y estamos eliminando a toda esta escoria que ustedes están financiando. ¡Ay! Estás decepcionado, estás enojado. No importa, ¿no? Sabemos lo que están haciendo. Por favor, para de hacerlo. Incluso aquí en México, el presidente se los ha dicho, ¿no? A ver, díganos, ¿por qué los están financiando? ¿Cuál es el propósito, no? Cuando estamos viendo que estos hombres han trabajado para hacer el tema de las facturas fantasma, para meter y seguir levantando esta élite que no ve por los intereses nacionales, ¿no? Sino ni nada más por el de sus bolsillos y obviamente del hegemón, ¿no? Nosotros, así en nombre de lo que dice el de Putin, queríamos ser amigos de Occidente. Y lo que Navalny estuvo haciendo era la vivencia corporal de lo que Occidente quería. Y ellos, Occidente, nunca tenían la intención de vivir en paz con Rusia. Y estaba utilizándolos a sus elecciones para gravitar hacia Occidente. Porque recuerden, en la década de los 90, Rusia perdió el toque con lo que ellos eran. Y una de las cosas de lo que Vladimir Putin ha estado haciendo en Rusia sobre el curso de los 24 años que ha estado él en el poder, es poder amar de lo que se siente ser Rusia, ¿no? Ojo con esto, amigos. Ven en México. Por ejemplo, ahora en la escuela, ¿no? Mi hija le dejaron de exponer en grupo y demás sobre las culturas que teníamos, originarias, ¿no? Ya le tocó el caso de los olmecas, la cultura madre y demás. Y veo a los niños como esto lo empiezan a tomar de una manera normal. En nuestros tiempos se veía, mira, como una pasadita, ¿no? Porque intentaban eliminar todo vestigio de esto. Cuando empiezas a leer este tipo de gente como ese de Marieto y todas estas personas que están al servicio del hegemón, ¿no? Dicen, ¿para qué aprender de eso? Esas culturas que desaparecieron, eran unos salvajes o sea, esa gente no ama su nación, ¿no? Son traidores.
Y ojo con lo que dices, por eso es importante, porque digo, el caso de México es muy parecido y obviamente hay muchas naciones en América Latina en la misma situación, ¿no? Divide y vencerás. La gente empezaba también a aceptar la iglesia ortodoxa, la cultura rusa, la nueva política exterior que se publicó el pasado verano, que hablaba sobre el carácter unido de la civilización rusa y su pueblo. Estaba aprendiendo a identificarse de manera orgullosa de lo que era ser ruso, y Navalny viene de aquella generación en donde muchos rusos rechazaban la noción de decir soy un ruso, estaban avergonzados de ser rusos y trataban de encontrarse en sí mismo en Occidente en su momento, ¿no? Y es lo que digo, muchos de esta gente, ¿no? Como yo fui a Nueva York, me voy de compras acá y demás, en Estados Unidos, pero en México, ay no, Jesús María José, estos indios, que no, o sea, dense cuenta cómo es lo mismo. Puedes decir que él era prisionero de su momento, uno de estos, una historia trágica de alguien que perdió su manera. Y mira, hay que empezar desde el principio. Cuando alguien llama que los georgianos fueron unas cucarachas, y esto de estarles a los chechenos, no es un hombre bueno, ¿no? Discúlpenme, amigos. Y su alma es oscura. Este es alguien que va directo hacia el camino equivocado, ¿no? Mira, muchos de los que han estado cayendo en esta cuestión de Navalny no es que sea gente mala, simplemente están confundidos sobre Rusia. Tienen una visión de lo que creen que deberían de ser los rusos, pero no entienden que para poder ir en ese camino tienen que venderse a Occidente. Y Rusia ya en su momento se estuvo vendiendo a Occidente, y eso viene atrás en los 90s, que fue una catástrofe donde millones de rusos se fueron de este mundo por la indiferencia a Occidente hacia Rusia. Y traté de decirlo a todos ellos, donde tristemente Occidente colectivamente no les gustas, no les importas, y te van a hacer daño si no lo sabes, que la mejor defensa para Rusia es ser ruso, ¿no? Y es también parte de lo que decía en este caso Vladimir Putin. Decía, mira, muchos de los que se han querido ir, ¿no? Por el tema de las sanciones, por el tema de lo que va a pasar, ¿no? Bajos de Occidente, ustedes seguirán siendo rusos. Vean lo que le han pasado a muchos de estos oligarcas rusos que se fueron a Occidente y que, bueno, les congelaron sus fondos, les robaron sus yates, todo esto, ¿no? El caso de lo que les comentaba, esta Inna Afinogenova. A ojos vean ustedes, ¿no? A estos propagandistas del aparato también de inteligencia. El caso de Denis Dresser, Marieto, la Olga Wonjar, o no sé qué, esta polaca que comentan, es que miren, va con la propagandista, cuando ella se ha tratado de vender por cuestión de interés profesional. Obviamente es entendible, ¿no? Decir que no, yo me despego de todo esto y quiero construir mi carrera de manera objetiva. Sigue siendo para ellos una propagandista de Putin, cuando no es cierto a lo que hemos visto después del 2022, ¿no? Y es esto. Fuera de ella, todos van a ser muchos personajes que youtubers, gamers, etcétera, pues lo siguen atacando porque es ruso. ¿Y qué opinas? Si no hincan la rodilla, ¿qué les hacen, no? Es esto. Nosotros somos buena gente, tenemos buena cultura, amamos lo que somos. Y si se comportan de esta manera, entonces podrán entender que pueden ser iguales que occidentales, y que Occidente se dé cuenta que tienen la manera de tener su manera de ser, y donde Occidente debería de ir gravitando, no para convertirse en Rusia, sino decir, podemos ser amigos de los rusos. Y es la razón por la cual tú y yo estamos aquí, ¿no? No estamos propiciando que nadie se vuelva ruso. Lo último que quiero ser es un ruso. Soy estadounidense. Para todo lo bueno y lo malo,
que esto conlleva. Pero eso no significa que no me puedan gustar los rusos. Yo quiero vivir en paz con ellos. A mí me gustan ellos y quiero vivir en paz con ellos. Como un estadounidense, no como ruso. No me quiero transformar en algo que nunca podré ser. Y esto es por lo que los rusos también están entendiéndolo. Quieren vivir en paz y armonía con Occidente y ser como Occidente sin volverse occidentales, ¿no? Ser orgullosos de lo que eres. Y Navalny era un hombre que no estaba orgulloso de ser ruso. Es un hombre que se vendió en la peor manera posible. Fue un activo de decir. Y yo creo que es una de las razones por las cuales no detestaba a la situación rusa. Y él, mira, él no tenía más del 3 o 4 o 5% de apoyo. Nunca iba a ser una viable oposición. Pero su trabajo nunca era para ganar una elección. Su trabajo era destruir la democracia en Rusia. Y te voy a decir por qué. Porque Rusia ya estaba liderando sus propias maneras de democracia a través de sus propias raíces. Y para mantener, ¿no? Iban a seguir eligiéndose a Vladimir Putin. Porque ha sido un muy buen presidente, ¿no? Es como si, por ejemplo, desde el 2006, que no hubiese habido esta gran intervención que hizo Fox y obviamente todo el aparato, ya saben de qué hegemón, ¿no? Para que no fuera elegido. Si desde el 2006 hubiese estado el presidente AMLO, aprovechando, imagínense, todo ese boom que hubo petrolero en la década de los 10, inicios de los 10, que entonces se hubiera podido reelegir y hasta la fecha siguiese siendo nuestro presidente. ¿Se imaginan? Incluso si el presidente volviese a decir, pues vamos unos 6 años más, que la gente vote, ¿no? Y que me voten por más del 70%, cuando ahorita tiene más del 86% de aprobación. Obviamente, tendría el 100% de posibilidades de ganar, ¿no? Nadie querría, oye, Claudia Sheinbaum, no, qué horror, ¿no? Ni mucho menos los otros, pero no se puede. Pero ahí es lo que está diciendo Scott, ¿no? Muy buen trabajo para Rusia. Y donde, mira, si volvemos a la década de los 90, él volvió a retornar a la manera en la que estaba, ¿no? Ese amor y el orgullo. Hablé el tema de Tucker Carlson, donde le está diciendo ahí todos los medios de comunicación occidental que, oye, ¿sabes qué? Se está radicalizando. Ustedes vean incluso cómo estuvo incluso tomando fotos, bueno, videos en los supermercados rusos, donde veías ahí el precio de la comida y demás, ¿no? Dices, oye, todo esto que compró, ¿no? Y dice, no, pero espérate, es que no lo está comparando con lo que ganan ellos y demás, ¿no? Que era más o menos como un octavo más o menos del salario total. Bueno, ya les quiero decir yo a la gente en América Latina, ¿no? ¿Cuánto te costaría una de estas cosas? Casi la mitad de tu sueldo, ¿no? Y está bien. Está a muy buen precio. Se compró un paquete de hamburguesa en este McDonald's ruso. Y sabe igualito, está muy bueno. Y costó $7. 130, 120 pesos mexicanos por 2 hamburguesas, refresco, papas y un postre, ¿no? Excelente. O sea, a precio México es más barato. Miren acá. Bien, sí, Tucker. Moscú es bastante cool, ¿no? Es muy opuesto de lo que pensabas que era, con la antipropaganda rusa de los Estados Unidos, ¿no? Pero te voy a dar una nueva noticia, Tucker. Todo Rusia es bastante cool. Porque, mira, Moscú no es el único bastión cultural y... No, es que Rusia, amigos, es una situación multicultural. Así como México, podemos hablar que hay 5 países en uno. Rusia, vaya, es enorme. La cantidad de diversidad, tanto de gente en cuestión racial, de lengua, vaya, es enorme, amigos. Podría ser un continente prácticamente. Donde viven bien. Toda Rusia es interesante y hay culturas en toda Rusia. Viven en una manera decente, quizás no como Moscú, porque es una gran ciudad. Es como el caso de México, la Ciudad de México, ¿no? Que claro, tú cuando vas a provincia y demás, pues va cambiando, no es lo mismo. Oye, te fuiste a algún municipio en Oaxaca, que es de las zonas más
abandonadas de la nación en cuestión de lo que es economía, ¿no? En la cuestión del desarrollo y demás, ¿no? Donde el norte dice, no, es que ¿por qué mandan dinero? No pongan un tren Maya en el sureste, no hagan esto, porque ¿para qué tirar el... O sea, demonios, ¿qué pasa, no? Va empezando. Vean China en los 90 y vean China ahora. La situación de todos los trenes y la urbanización que ha estado teniendo y el desarrollo humano es increíble, ¿no? Pero el resto de Rusia no está fallando tampoco. Está haciendo bastante bien y yo creo que esta es la realidad de que los rusos han empezado a aprender, a apreciar, y nosotros deberíamos de apreciarlo también y entenderlo. Gracias, Scott, por explicarnos mucho esto. Quiero ir un poquito más profundo. ¿Cuánto nos queda de tiempo, no? Tenemos como media hora, ¿no? 30 minutos. Quiero conocer un poco más acerca de esto, porque podemos reagendar, ¿no? Quizás la siguiente semana. Rápida pregunta aquí. El timing de su muerte, de que si se lo torcieron o simplemente fue él. El timing. Diría nosotros porque yo estoy aquí en Moscú. No soy rusa, pero estoy... Y te lo digo porque he estado viviendo mucho este momento. Ya vienen las elecciones presidenciales en Rusia, ¿verdad? O sea, igual, timing. Timing de la conferencia de seguridad de Múnich. Mira, el timing, primero que nada, hay muchos teóricos conspiratorios que obviamente dicen que Putin se lo torció porque está espantado del... Navalny no hubiera hecho ningún impacto en las elecciones. La peor cosa que hubiera pasado para Putin era que Navalny se fuera, ¿no? Exactamente, o sea, es como el caso. Acuérdense, por eso digo, se parece mucho. Dicen, es que Anslo le tiene pavor a Xochitl Gálvez porque ella va a ganar. Dios mío, por favor, nada más vean un solo momento de esta señora hablando ante las cámaras de lo que sea, ¿no? ¿Creen que eso va a ganar? Es que Anslo se la quiere torcer y la quiere silenciar o... Tiene todos los micrófonos abiertos de todos los medios de comunicación nacional, ¿no? ¿Qué es...? No iba a hacer, no hace nada, no va a hacer ningún cambio, ¿no? Ya está decidido, el problema es que ya sabemos por dónde están entrando, ¿no? Mario Delgado, y están metiendo a todos ellos. Es el problema, amigos. Porque está creando las especulaciones, está creando la inestabilidad. ¿Por qué eliminarlo? Aquí está lo que pasó a Navalny. Él estaba por estos cargos de corrupción. Occidente decía William Browder, que es un hombre muy corrupto también él mismo. Él se ha torcido dinero. Magnitsky, que se fue en prisión, llevó al el acto de Magnitsky, las sanciones y sanciones para Rusia, totalmente político. Will Browder decía, oye, ¿cuáles son estos cargos de corrupción? Tú eres tan culpable como él. Así que es lo mismo Navalny. Navalny fue culpable por corrupción. Pero, ¿sabes? Se le dio toda la oportunidad para dejar Rusia. Toda esta cosa envenenada, ¿no? No sé exactamente lo que pasó, pero ¿sabes? Novichok, el químico más tóxico que puede existir en el mundo, donde boom, 1,000,000 de personas se puede ir, y donde él lo agarraron con esto en supuestamente en su ropa interior, y no lo eliminaron, ¿no? Novichok. Pero no lo eliminaron, ¿no? Pero mira, así que mucha gente cree que eso es una cuestión de Navalny, donde le dijeron, es que salte de aquí, si quieres irte te dejamos.
He's going to go to jail. Iba a ir a la cárcel, What the ¿no? Russians did is said, Y lo que los rusos hicieron fue: "Oh, you can leave. te puedes ir, Go to the West." va, vete a And he Occidente. did. What's Y lo the first hizo. thing that Navalny did? ¿Cuál fue la primera cosa que hizo To Navalny? the West after getting everybody to say, yes, you died, you were poisoned with Novichok. Donde dicen todos: oye, mira, te envenenaron con We're Novichok, not going to release any of the evidence. pero no vamos a liberar nada de la Just evidencia. say it happened. Simplemente vamos a decir qué pasó. He colluded with the Y se CIA, coludió con la CIA, CIA production donde team su in equipo de Germany producción en produced Alemania a film para producir una that película exposed the corruption of exponiendo Vladimir Putin. la corrupción de One of the Vladimir things they did Putin, was y una de talk las about cosas this, que hizo fue giant villa in a- Crimea. hablar el tema gigante de lo de No, Crimea. but when it was just obviously a fake job. Y donde, oye, ¿sabes qué? Esto fue un trabajo falso, ¿no? But that's who he is. Y eso es lo que es, un hombre que trabaja para la CIA, para tumbar a Vladimir Putin. Y Navalny, si fuese lo suficientemente inteligente, se hubiera alejado lo suficiente de Rusia. Y sabes que dijo: no, no, no. He was cocky, and I think his handlers were cocky, and they felt, again, Y él era kaki, no sé qué expresión significa en español esto. Creo que sus manejadores también lo eran, así como no muy bien this tells brillantes. anybody out there, don't work with the CIA, 'cause they Donde muchos decían: no trabajes con la CIA porque don't care about you. a ellos no les importas nada. And they let him go back to Russia. Y lo dejaron believing regresar a that the Rusia. trial would Vean a Zelensky. create political Donde unrest. empezaron este juicio y esta situación Nobody in política. Russia cares about this man. Y They all nadie en know Rusia le importa a who he este is. hombre, He's a traitor. He porque was guilty. ha sido visto como un traidor. Listen, he went to trial. Ahorita ustedes vean la situación, ¿no? De que es que la policía está deteniendo a todos los que quieren dejarle unas rosas, unas flores y demás, ¿no? Y tú dices: bueno, si hubiese sido un hombre tan querido, hubiesen salido marchas enormes, ¿no? Algunos nada más para las cámaras. Mira, Found guilty, went to prison. fue encontrado culpable y lo mandaron a The prisión. prison term that he had Y el término de la prisión sent him que to tuvo a specific fue kind of prison. a una específica clase de You prisión. know, you go to the prison that is based upon the charge and the time that you have. Vas a la prisión basado en el tiempo que te dan. While he was in prison, ¿Por qué estaba additional impresionado? charges came back. Porque hubo cargos adicionales que empezaron a He surgir, was found guilty, donde got a fue bigger encontrado sentence, culpable, which means conteniendo una sentencia mayor, donde the significa sentence que now is ahora bigger es mayor than the prison that he's que la in. prisión en la que estaba. So he was Así que transferred fue transferido to a more difficult sentence. a While he was in una that first más prison, difícil. we know that he had medical problems. Sabíamos que él He tenía didn't problemas understand. médicos. So he was an unhealthy person. Era una already. persona que ya tenía esta cuestión. They transferred him to de this salud. harsher regime, Fue a un régimen más Arctic difícil, Circle. en el círculo ártico. Por eso ahí, ¿recuerdan lo que pasó también en Ucrania con Gonzalo Lira? Y se fue por mala salud. Could the Russians have done something different? ¿Acaso los rusos hubieran hecho algo diferente? Claro, I seguro. would've, Yo lo hubiera said, you know, dicho: ¿sabes qué? I don't ¿Sabes? want this guy to Yo no die quiero of que este bad hombre health. se vaya por mala I salud. would've put him in a- Lo hubiera puesto in a lower security en una prison, prisión de menos seguridad, where he could get, donde you know, pudiese tener, ya good sabes, medical assistance, buena asistencia médica, etcétera, etcétera, This etcétera. guy Pero was mira, gonna die in prison. este His hombre prison se iba a ir de este mundo en prisión. sentence was Su such sentencia that era he tan wasn't grande coming home. que no iba a Everybody regresar a thought he casa. was gonna Todo el mundo come out. pensaba He que was iba a gonna salir, die in prison no matter what. pero él se iba a ir de ese mundo en prisión sin importar So the qué. Russians were like, "Look, Así if que you're los not in rusos, prison, why are we gonna make an exception? I mean, ¿por qué no hacemos una we excepción have good medical facilities out para there. mandarlo a una instalación de buenas? Navalny was a man pues, in bad health. Pero él era un hombre que tenía mala He salud. died of Se fue natural causes. por causas Nobody naturales. assassinated Nadie him. lo asesinó. The CIA didn't O la get CIA into the no prison se and metieron kill en la him, prisión so para it's just eliminarlo. bad luck. Simplemente fue That mala Navalny suerte died, que Navalny. you know. ¿Quién sabe, amigos? Yo aquí veo el mismo tema de el timing. Año electoral para Rusia. Situación para poder desestabilizar. Meter el tema una vez más. Rusos malos. Ah, mira lo que le hicieron a su principal opositor. Y ver en México como todos estos mismos de siempre, Denis Dresser, ya empiezan a hablar. A month before the Russian presidential elections. Es- It's a tragedy again. Es una tragedia. Human being Otra vez, dying. un hombre, un Nobody ser humano wants que se that. va. Nadie quiere eso. But, Pero, you know, ya he sabes, brought it on himself. He's él in prison, mismo not se lo trajo a sí mismo, ¿no? because he's a political prisoner. Es un, He's in prison because he's a corrupt son of a bitch. él no está preso por un tema político, sino porque es un hijo de, ya saben qué, corrupto. He's in prison because he got greedy. Es un prisionero, está en prisión porque era
codicioso. And he's, Y you know, ya sabes, he's lucky, and this is where su the suerte, Russians esto es lo que tried to los make rusos... good on him. They could have charged him with espionage. Ellos le hubieran puesto quizás cargos de espionaje en su momento. Pero aquí está la cosa por la cual Rusia no le cargó estos cargos. Porque si lo acusaban de haber sido un tema de activo de la CIA, entonces ahí la CIA hubiera salido adelante y lo hubiera intercambiado. Donde dirían, ok, queremos a nuestro chico fuera y te vamos a dar a esta persona ahí. Mira, esta conversación la tuvo Vladimir Putin ahí sobre Gershkovich en el Wall Street Journal, donde él es un tipo de activo de la CIA, donde la CIA no quiso negociar con el servicio secreto de Rusia para intercambiar a alguien que no era de la CIA. Navalny, si hubiese sido convicto por espionaje, Rusia no quería intercambiar a este tipo. Entonces por eso le cargaron los cargos simples de corrupción. Y por eso es el que está en la cárcel. Así que la CIA no puede decir, oye, ese chico es mío. De corrupción realmente es uno de los nuestros. Así que lo necesitamos fuera. Los rusos lo querían en prisión. Como dije, recuerda, ellos lo dejaron ir. Le dijeron, vete de aquí. Y se fue. Y no tenía que regresar. Pudo haberse estado fuera, pero regresó porque se supone que tenía que involucrarse en un proceso de la politización de su, ¿cómo se dice? Juicio criminal, para tener, de acuerdo a Occidente, promover este sentimiento anti-Putin. Y bueno, esto les disparó porque Rusia sabe qué hombre es este. No es una buena persona. Y su convicción vino y a nadie le importó. Se fue a prisión, a nadie le importó. Y se fue de ese mundo en prisión. Son los asuntos rusos. Mira, a muchos de los que les importa, pues se fueron, volaron de Rusia cuando invadió Ucrania. ¿Recuerdas de estos 200,000 rusos que se fueron? Donde decían, no nos gusta Vladimir Putin. O sea, es lo que les digo de Ina Afinogenova, ¿no? Entonces huyeron. Y donde muchos de los que quedaron dijeron, pues, lárguense de acá, ¿no? Es como cuando decía el hijo de Calderón, ¿no? Que si gana Anslo, yo me quedo acá, ¿no? Cuando fue al mundial y estaba en Rusia supuestamente, ay, tanto lo odio, pero ay, qué bonito está, ¿no? Y muchos, yo me voy a Estados Unidos, todos estos, fifis, por así decirlo, ¿no? Yo me voy de México si gana Anslo. Y aquí siguen, ¿no? Nosotros no. Se vayan, ¿no? Si no les gusta, lárguense. La máxima mayoría de esos 200,000 que se fueron dicen, híjole, queremos regresar porque Occidente apesta, ¿no? Realmente queremos volver a casa, ¿no? Muchos han regresado. Y dicen, bueno, han dicho, los rusos son amables y bueno, es lo que es. Pero Navalny debió de haberse mantenido fuera. Y donde, bueno, pues al final regresó y fue convicto por estos cargos. Y se fue de este mundo en prisión. Gracias, Scott. Quiero dos preguntas de este tiempo que nos queda. Son rápidas. Quizás en otra ocasión, pero hay alguien en el superchat que aprecio. No tenemos mucho tiempo. Zelensky flew to Berlin. Ja, genau, I would say. Ukraine signed a pact with Germany. Bueno, ya, esto ya es el tema de la firma del tratado para hacer la paz, pero que en este caso Boris Johnson tumbó, ¿no? Ya es otro tema. Hasta aquí llega la situación con Alexander Navalny. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Ya cabe en cada quien creer lo que quiera e interpretar como quiera con las evidencias.
para la Granja Humana MX. Se despide Pablo y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que me han apoyado a través de mi Patreon, se los agradezco de todo corazón. Si ustedes pueden y aprecian este canal, les pido de favor que si me puedan apoyar a través de este link, se los agradeceré muchísimo. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego.